Vamos a continuar en esta mañana estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo 17, ¿verdad? Vamos a avanzar hoy entre los versículos 10 al 15. La semana pasada el hermano Abel, Pastor Abel, nos habló del 1 al 9, ¿sí? Así que espero que estemos juntos estudiando, leyendo ahí en su casa sobre el libro de los Hechos para que pueda estar al día, ¿no? En lo que vamos a estar repasando, estudiando. Y bueno, la semana pasada el hermano del Pastor Abel hablaba, ¿no? Cómo en estos primeros versículos del capítulo 17, Pablo, ¿a qué iba a Tesalónica? ¿A hacer qué cosa? Claro, a predicar la palabra de Dios, y dice que lo hacía por medio de las Escrituras, dice el versículo 3, ¿no? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, a modo de repaso, ¿no? Cuando Pablo y el equipo misionero llegaban a una ciudad, ¿qué era lo primero que verificaban que pasara en esa ciudad o que sucediera o que existiera? Si había una sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque ese era el lugar propicio para poder entrar en debate o discusión o la predicación del evangelio, porque ya había un contexto religioso formado en la ciudad. Pero dice acá, en lo que vimos en los versículos de la semana pasada, que cuando fue por 3 semanas o 3 días de reposo, predicó la palabra a los judíos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó cuando Pablo predicó en la sinagoga de los judíos acá en Tesalónica? O sea, creyeron los padres, pero a la vez hubo envidia y tomaron hombres ociosos, malos, perversos, para activos, por así decirlo, y Claro. fueron a las casas de Jasón, luego encontraron a Pablo y a Silas y lo tomaron a Jasón. Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces dice el versículo 4, y algunos de ellos, ¿quiénes son ellos? De los judíos. Pero vea la palabra que usa Lucas, ¿no? Algunos de los judíos creyeron. Pero dice, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Vean la diferencia, ¿no? De los judíos se convirtieron pocos, pero de los griegos, es decir, los gentiles, se convirtieron muchos. Y ante tal situación surge los celos de los judíos, pero no de los que se convirtieron, de los que no creían. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados? Dicen, porque mueven mar y tierra para hacer a un prosélito. Es decir, ellos se esforzaban, los judíos, porque otras personas, o sea, los gentiles, se convirtieran a la religión judía, ¿verdad? Y hacían todo lo necesario. Pero entonces Jesús les decía a ustedes, lo hacen a ellos más doble hijos del infierno, porque ustedes lo que están es conduciéndolos a vivir de una manera equivocada a Dios. Entonces, ¿se imaginan a Pablo, a Silas y a Timoteo entrar acá en la sinagoga, Pablo predicar y que algunos judíos y muchos griegos se comenzaran a convertir al Señor por medio de la predicación y que a partir de ahora siguieran a Pablo y a Silas? Los judíos que no creyeron entraron en celos, dice. Les molestó sobremanera que eso estuviese pasando. Realmente no les estaba importando la eternidad de estos hombres y mujeres que se estaban convirtiendo al Señor, porque ni ellos mismos creían. Para ellos, Pablo y Silas y Timoteo eran mensajeros de algo que no reconocían, que no creían, ¿no? Eso fue donde quedamos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, sí, alborotaron al pueblo y Pablo y Silas tuvieron que huir, ¿no? Tuvieron que huir de esa ciudad. Entonces, hoy vamos a arrancar desde el versículo 10, ¿verdad? Hasta el 15. Y hoy vamos a ver algo muy, muy especial. Creo que el Señor siempre ha tenido todo bien calculado. Y quiero que puedas pensar hoy como Iglesia Bíblica Misionera La Foresta,
¿cómo nos vamos a identificar nosotros en lo que vamos a leer hoy? Quiero que puedas pensar en la forma práctica en la que hoy nosotros estamos haciendo ciertas cosas dentro de la iglesia para crecer en conocer a Dios. Entonces, creo que vamos a poder descubrirlo juntos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a orar en esta mañana y comenzamos la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos seguir leyendo tu palabra, Señor, aprendiendo, conociéndote, Señor, a través de ella. Llévanos a entenderte y a conocerte cada día más, Señor, que realmente nos importe entenderte y conocerte, porque lo más grande, Señor, es lo mejor que no puedes pasar, que podamos ser diligentes en poner en práctica, en obra, lo que tú nos dices en tu palabra, que podamos vivir vidas agradables delante de ti, Señor, y también siendo de bendición y de ejemplo a otros que nos conocen. Perdona, Señor, nuestros pecados, enséñanos a reconocerlos, a confesarlos y a apartarnos de ellos. Habla nuestras vidas por medio de tu palabra y que tu Espíritu obre en nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pablo con el equipo misionero pasó de Asia a Europa. Dios lo lleva a Filipos, provincia de Macedonia. Se convierte en Filipo el carcelero, Lidia y otros cuantos. Se comienza la propagación del evangelio en Filipo, pero luego llegan, decía el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia. Ese pasando es que no se detuvieron allí, pasando, o sea, estuvieron quizás nada más la noche para seguir viaje, ¿no? Cuando llegamos al versículo 10, dice, ahora Pablo se está moviendo de Tesalónica, ¿a dónde se va a mover? A otra ciudad, a otro lugar. Dice, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra ciudad relativamente cerca, ¿sí? Pero recuerden que esos viajes ellos los hacían caminando o en camello o en caballo, pero era varios días de camino, ¿sí? Inmediatamente, o sea, los hermanos en Tesalónica vieron como prioridad resguardar la vida de Pablo y de Silas. Y los sacaron de ahí de Tesalónica, ¿en qué momento? De noche, para evitar sospechas, ¿verdad? Toda una planificación allí. Esta semana recibíamos el reporte que compartió el pastor de un hermano que está en Medio Oriente, que predica en lo que llaman las iglesias clandestinas. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de predicar, de juntarnos todos los domingos, los sábados, acá, los miércoles ahora, sin ningún tipo de limitante. Ellos no pueden hacer eso. Los hermanos que están en la iglesia en Medio Oriente, primero son pocos, segundo está prohibido por el Estado Islámico o en el país donde estén que sean anticristianos. Ellos no pueden establecer un culto como el que tenemos ahora. Se reúnen en las casas de forma clandestina. 2, 3, máximo 4, para compartir su fe. En medio de las bombas, en medio del hambre, en medio de mucha dificultad. Entonces veamos cómo el sacrificio por llevar el evangelio siempre ha estado. Aquí los hermanos buscaron la forma de preservar la vida de Pablo y Silas. Inmediatamente dice en la noche, no, saquémoslos de acá porque los van a matar. Y todo obviamente guiado por el Señor. Pero esto requiere de valentía, ¿no? Estos hermanos eran valientes. Bueno, dice allí que lo llevaron hasta Berea, una ciudad siguiente. Y ellos, o sea, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos nuevamente. Cuando Pablo y Silas llegan a Filipos, ¿cuál era la característica? No había sinagoga. Llegan a Tesalónica, si hay sinagoga, entran en la sinagoga. Se mueven hasta Berea y aquí tenemos también otra sinagoga de los judíos, ¿no? Entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, y aquí creo que es donde nos vamos a detener con mucho más detalle, ¿verdad? Porque hay una cantidad de palabras acá que tenemos que analizar juntos. Dice versículo 11. ¿Y estos quiénes? ¿De quién está hablando? Ponga su mente ahí a trabajar.
los de Berea, a eso se refiere, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, ¿qué palabra tenemos que analizar juntos allí para entender el contexto? Bueno, dice allí, no, antes de noble hay otra, vamos a ver. Sí, no, está bien. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué significa nobles allí? Noble significa ahí bien nacido, de linaje, familia, raza, ¿verdad? Pero específicamente, de forma figurativa, se refiere a alguien con una mente más noble. ¿Qué significa de mente más noble? Literalmente, abierto, tolerante, de mente, generoso. O sea que ellos acá estaban mostrando una disposición distinta a los judíos de Tesalónica acerca de recibir la palabra de Dios, noble de mente, ¿no? Repito allí, entonces, abierto, tolerante, generoso, para recibir a estos hermanos que venían a predicarles el Evangelio. Pero recuerden de quién estamos hablando, de los judíos. Los judíos de Tesalónica, pocos se convirtieron, pero estos fueron más nobles. Y fue tanta lo que pasó ahí, que Lucas, por el Espíritu Santo, decide escribirlo, ¿no? Eran más nobles, es decir, abiertos de mente, tolerables, generosos, para recibir lo que se le estaba diciendo. Dice, la palabra se usa no solo para designar un nacimiento noble, o alguien que tiene una familia distinguida, sino también para sentimientos, carácter y moral nobles. Por lo tanto, los judíos de Berea eran de carácter más noble que los de Tesalónica en su bienvenida y trato cordial hacia los apóstoles. Hay una diferencia entonces de los judíos de Berea con los de Tesalónica. Dice allí después, ¿no? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa ahí recibir? Bueno, significa recibir algo ofrecido o transmitido por otro. Recibieron en buena actitud lo transmitido por Pablo y Silas, específicamente, ¿verdad? Pablo era el que predicaba. Dice, habla de una recepción pronta, escuchad, pronta de lo que se ofrece. ¿Qué diferencia con los de Tesalónica, no? Estaban dispuestos, claro, dice, tomar algo en la mano y así agarrarlo. Ser receptivo con alguien, tomar una actitud favorable hacia algo. Entonces nos hace pensar, ¿no? ¿Estamos nosotros hoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Con qué actitud nosotros estamos recibiendo lo que Dios nos comunica en la reunión de mujeres, en la reunión de los preadolescentes, en la clase de los niños, en el culto del domingo, el miércoles, el sábado cuando nos reunimos? ¿Con qué actitud estamos nosotros recibiendo lo que se nos enseña a través de las Escrituras? ¿Con qué actitud estamos recibiendo lo que Dios nos dice en nuestro devocional diario? Es muy importante, hermano, la actitud con la que nosotros estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Si yo estoy constantemente rechazándola, lamentablemente eso va a terminar en el endurecimiento de mi corazón. Se va a hacer un callo en el que cada vez más me hago más insensible a la voz de Dios, a los que hablan de Dios, a los que me invitan a buscar a Dios, porque mi actitud ante la palabra es hostil, es defensiva, no la tengo como autoridad en mi vida. Los de Berea estaban recibiendo con solicitud la palabra de Dios. Y dice allí, no solamente la recibían, sino con qué actitud, con solicitud, dice, con toda solicitud. Y solicitud significa buena voluntad.
buena voluntad, con afán, con gran afán la recibieron, dice. Literalmente todo afán. Transmite la idea, esta palabra, de correr hacia adelante. O sea, que no se quedaba, mira, esta mañana hubo un momento muy lindo. Yo estaba ahí en el cuartito, estaba limpiando y estaba charlando con algunos de los chicos de acá. ¿Por qué ese personaje es esto? ¿Y por dónde lo dice? ¿Y para qué? ¿Y dónde está? ¿Qué charla más interesante? De eso debiera abundar. Y salgo a comprar y hay 3 también reunidos allá afuera debatiendo con la Biblia abierta qué significa esto y por qué se interpreta de esta manera, y me quedó duda en esto. Mira en donde nos estamos entrando, propiciando esas conversaciones alrededor de la palabra de Dios. Y en estos días estuve también visitando con mi esposa una hermana, ¿y de qué hablábamos? De la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en la vida de otros, lo que Dios es capaz de hacer. Debe abundar esa solicitud, prontitud, afán para recibir la palabra de Dios. Y acá el Señor está poniendo en alto estas cualidades de los hermanos de Berea. Ellos tenían hasta ese momento el Antiguo Testamento, y hasta lo que habían escuchado, venía un Mesías. Y Pablo viene a decir, hermanos, les tengo una gran noticia, el Mesías ya vino. Les mostraba por las Escrituras que Jesús resucitó, murió por nuestros pecados y vino para salvarnos. Y con esa actitud, con prontitud, ellos iban a recibir la palabra. Qué gran ejemplo para nosotros hoy, ¿no? Dice allí el versículo 11, entonces, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ya estudiamos qué significaba noble, ¿verdad? Noble de mente, generoso, recibieron, que habla de aceptar lo aprendido, lo que te están enseñando, recibieron la palabra con solicitud, con prontitud, pero no se quedaron ahí. No se quedaron allí. ¿Qué dice después? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ese es el título de la enseñanza de hoy. Escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñando cada día las Escrituras. Y creo que te va a encantar cuando te explique qué significa escudriñar. Escudriñar significa examinar, ¿verdad? Dice tamizar, juzgar, distinguir, separar para investigar. Significa tamizar de arriba abajo, examinar con precisión o cuidado, realizar investigaciones cuidadosas y exactas como en los procesos legales. Aquí en Berea, los judíos adoptaron el enfoque de lo mejor, este es un término jurídico, ¿no? Jurisprudencia humana, buscando una investigación imparcial para llegar a la verdad. El término en griego significa interrogar, escucha, interrogar, repreguntar y someter a un proceso de interrogación a uno que es examinado por un juez en un tribunal. Una persona es acusada de algún delito y el juez va a examinarlo. ¿Qué significa eso? Va a hacerle una serie de preguntas para comprobar el hecho, para sacar la verdad. Bueno, Lucas usa esta misma palabra acá, examinar, en otro momento. Vamos un momento a Lucas 12:19, ya lo leímos. 12:19, y estamos en el capítulo en el que Pedro es encarcelado y el Señor envía un ángel para liberarlo. ¿Qué pasó? Los soldados, el ángel hizo que se quedaran como dormidos y Pedro pasó en medio de ellos y ellos ni lo vieron. Era algo sobrenatural. Y ya hemos estudiado en algunos otros capítulos el contexto romano en el que si un soldado, como el carcelero de Filipo, tenía la responsabilidad de los presos, ¿verdad? Si perdía a los presos, se le escapaban, los mataban o les daban a cumplir la condena que tenía el reo que se escapó. Entonces,
Cuando Lucas está describiendo cómo se escapa Pedro, llega en el versículo 19, dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, es decir, a Pedro, después de interrogar... 12:19. Bien, tan como los debería, comprobando, ahí no es. Perdón, a lo mejor me equivoqué. Dije Lucas, pero, o sea, porque Lucas es el que escribe, pero es en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 19. Claro, por eso digo, Lucas escribe, pero a lo mejor no me equivoqué, perdón. Hechos, capítulo 12, versículo 19. Bien, así es, están ahí. Entonces dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra, la misma que está usando ahora Lucas en el capítulo 17, que significa examinar? Interrogar. Es decir, a estos hombres les hicieron un par de preguntas para saber qué fue lo que pasó. Volvamos a 17. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? ¿Interrogaban a quién? Porque decían travesía. Claro, dice, escudriñando, interrogando, examinando, cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. No sé si estamos llegando al punto en el que quiero. ¿Qué estamos nosotros aprendiendo como iglesia? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Nos damos cuenta? Esto, si queremos decir el principio bíblico de hermenéutica, de interpretación, ¿de dónde está eso? Busca lo que hacían los hermanos de Berea cuando escucharon a Pablo predicar. ¿Qué hacían? Escudriñaban las escrituras. ¿Y qué significa eso? Examinar el texto. ¿Qué? ¿Quién? El Mesías. ¿Dónde está? Antiguo Testamento, Isaías 53. O sea, ¿y por qué? Para la salvación, redimir de los pecados. Y tenía que resucitar. Eso es lo que estaban haciendo. Esas preguntas que hoy para nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de inculcar, incentivar, que le hagamos al texto, los hermanos de Berea ya lo estaban haciendo. Y ojo, no, la actitud de ellos no era, no, yo no creo que eso que dice Pablo, no sé, vamos a investigarlo a ver no. Wow, Pablo dice que el Mesías vino perfecto, vamos a buscarlo. A ver, él dijo que en Isaías, y él dijo que en el rollo de Deuteronomio, y él dijo que investigar, examinar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que crecer, porque esto no es lo común en muchas de las iglesias. Lamentablemente, hay un desconocimiento profundo de la palabra de Dios, y por eso se creen tantas mentiras, tantas herejías, tantas doctrinas falsas. Por eso abunda. El miércoles pasó algo muy lindo acá. Una de las chicas trajo a un compañero. El chico yo lo vi cuando estábamos hablando. Atento. Primera vez que venía acá. Al final me dicen, Ale, ¿sabes qué? Él no tiene Biblia. Y me gustaría que le regaláramos una Biblia porque le pareció interesante lo que estábamos hablando. Digo, sí, vamos a dársela. Entonces se la entregamos y bueno, habló con el chico y me dice, yo he ido a algunas iglesias, pero primera vez que yo voy a un lugar donde explican la Biblia como ustedes lo hicieron esta noche. Nunca había estado yo en un sitio así. ¿Cómo de 2 versículos sacaron tanto? Y digo, bueno, la verdad es que estamos aprendiendo. Le dije, así como nos viste hoy, así somos, simples, o sea, sin ningún tipo de jactancia. Pero te digo, esa es la forma correcta de estudiar la palabra de Dios. Bueno, y le di la Biblia. Me dice, ¿para mí? Sí, para vos. Quizás Dios te está llamando hoy y quiere hablarte. Bueno, gracias, me dice. No es entretenimiento, hermanos. Tenemos que crecer en eso. No, nosotros no vamos a lograr que las personas vengan o busquen del Evangelio haciéndoles acá un show, un espectáculo, entretenimiento. No, la iglesia no está para entretener. La iglesia está para vivir a Cristo.
Y eso es lo que realmente va a impactar a las personas, el amor que va a haber entre nosotros y cómo nosotros ponemos diligencia en estudiar las Escrituras. De eso se trata. Queremos un ejemplo de quiénes lo hacían. Aquí están, los hermanos de Berea. Yo no sé, ¿usted conoce alguna iglesia que se llame Berea? Yo no la conozco. Pero qué lindo nombre, ¿no? Si realmente entiendes el contexto de lo que estás hablando, como cuando le colocamos nombre a nuestros hijos. El mundo hoy dice, bueno, ¿y qué nombre es ese? No, es un nombre bíblico. Es un nombre que representa a alguien que amaba a Dios, que puso diligencia en vivir a Dios. Y de eso se trata. Entonces, me contenta mucho el momento, la ocasión y lo que estamos haciendo. Y les animo a continuar, no desmayemos. O sea, cada uno tiene quizás su particularidad, su dificultad en su vida para avanzar en el estudio, pero te puedo asegurar que no va a ser en vano. Vamos a ser enriquecidos, vamos a ser sabios en conocer a Dios en humildad, porque tampoco es acumular conocimiento. No es llenarnos la cabeza de conocimiento, letra. No, es ser prácticos y vivir lo que Dios me quiera enseñar, lo que Dios quiera usarme a mí a través de la palabra para hacer de bendición a otros, modelar con nuestra vida lo que dice la Escritura. Y esto es impresionante, volvamos allí, ¿no? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Ahora te quiero hablar del tiempo. ¿Qué dice acá? Pablo se reunía con ellos el sábado, pero seguramente durante toda la semana también aclaraba dudas y personas venían a consultarle y él profundizaba sobre aquel que venía a preguntar y le aclaraba y personas se convertían. Pero ¿cuánto tiempo, en qué momento, con qué frecuencia dice que los hermanos de Berea estudiaban la Biblia? Cada día, todos los días. No es el miércoles a las 7 de la noche acá. Eso es parte del día. Pero miren que estos hermanos no se quedaron solo con lo que Pablo les dijo. Ellos profundizaron de forma personal en lo que Dios quería mostrarle a ellos a través de la Escritura. Lo que quiero decir es que usted recibe el sermón el domingo y está perfecto. Eso es parte de lo que el Señor nos ha puesto para enseñar, debemos hacer. Y la congregación es enseñada de esa forma. Pero no puede quedar ahí. Usted tiene que avanzar en su estudio personal específico en lo que Dios le está mostrando y hablando a su vida en esos textos que estamos estudiando. Entonces, avanzar cada día. Pero tenemos que identificar los pecados que nos impiden hacer eso. Uno de esos es la pereza. Seamos sinceros. No, es que me da pereza, me da fiaca. Lo vemos a veces como un fastidio, como algo no emocionante, como algo no interesante, como poco práctico, poco útil. Y no es así. Ese es un pecado que tenemos que sacar de raíz. Para estudiar la palabra de Dios tenemos que ser diligentes. Diligentes. Cada día. Y bien, eso sí, pongámonos metas alcanzables y realizables en el tiempo. Si no estamos acostumbrados a leer, tenemos que comenzar a leer. Pero bueno, no se ponga una meta de, voy a leer un libro por día de 200 páginas. No, porque no lo va a llegar. Póngase la meta, por ejemplo, a leer un librito de 50 páginas en un mes. Pero se organiza para cumplirlo y comienza a cultivar la lectura cada día. Y va a ver cómo el Señor nos va a ir guiando, mostrando, avanzando. ¿Sí? Dice allí, cada día escudriñando las Escrituras para ver. ¿Para qué lo hacían? Para ver si estas cosas eran así. ¿Qué actitud? Imagínense que todas las iglesias hoy tuviesen esta actitud de comprobar lo que se les predica. No hubiesen tantas falsas doctrinas, no hubiesen tantos falsos maestros, no hubiesen tantas falsas enseñanzas. ¿Cuánta gente allá afuera no está siendo engañada por falsos predicadores? Por internet abunda los supuestos predicadores de la prosperidad y todo es emocionalismo, y te dicen que Jesús tenía un negocio con su mamá de venta de vino, y te dicen que Dios quiere que tú seas prosperado económicamente y que ese es el fin de todo, que usted tenga más plata y más plata. Pero si no comprueban lo que dice la Escritura, se van a quedar con eso.
Y eso es lo que van a aprender y eso lo van a repetir a otros, porque no profundizan. La autoridad final es las Escrituras. Yo como predicador me puedo equivocar, pero la final autoridad la tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso debe ser para nuestra vida. La autoridad la tiene. Si el Señor lo dice, así es. Si el Señor dice, eso se hace. Eso es el mandato. Dice allí, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Fue diferente a Tesalónica. Como estos comprobaron por la Escritura, dice que creyeron muchos de ellos. Y vean el resultado, ¿no? Primero ellos comprobaron, examinaron, recibieron con solicitud. Y el resultado de eso fue la credulidad, la fe. Como yo investigué, como yo me puse a investigar, el Señor me ha mostrado por su palabra que Cristo, el que anuncia a Pablo, es el Mesías. Y que solo por Él puedo tener perdón de pecado. Así que voy a creer. Dice Romanos 10:17, así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otro método. Dios diseñó que la salvación fuese posible por medio de la predicación de la palabra, por medio de escucharla y creerla en el corazón. Pero necesitamos escucharla. Entonces dice, muchos creyeron. De ellos, de los judíos. Y, ahora agrega, dice, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando ahí dice la palabra distinción, se refiere a alguien prominente. Y ese prominente lo que significa es que alguien que tiene una cualidad que llama la atención o posición importante, ¿verdad? Que es apropiado para exhibir o está presentable. Dice, habla de personas consideradas dignas de admiración pública. O sea, que estas mujeres distinguidas, ¿verdad? Dice allí, griegas de distinción, eran mujeres de alguna manera notables dentro del pueblo. Tal vez tenían alguna influencia económica, algún tipo de relevancia. O sea, que se convirtieron muchos judíos, se convirtieron mujeres griegas, ya no son judías, ¿verdad? Son gentiles de distinción, ¿sí? Y hombres no pocos. ¿Y qué es lo opuesto a eso? O lo mismo a eso, pero dicho de otra manera, muchos hombres. Entonces se convertían judíos, se convertían griegos, hombres y mujeres, ¿sí? Ese es el resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica, qué cosa, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque estos pecados que estas personas están mostrando acá no están lejos de nosotros. No nos sintamos como... Ahora somos IBM La Foresta, paréntesis, comillita, Berea. Bien. No. Dice que cuando los judíos de Tesalónica, los otros, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué terrible, ¿no? Estos hombres judíos en Tesalónica hicieron un alboroto en la ciudad para prender a Pablo y a Silas. No lo lograron hacer. En este caso, el Señor nos permitió que los encarcelaran y les dieran, ¿verdad?, de maltrato. Pudieron huir. Los hermanos los guiaron para que huyeran. Pero estos hombres, ¿verdad?, dice que por celos alborotaron a la ciudad. Imagínense que, no sé, tal vez un par de meses, ¿no? Porque no existía WhatsApp ni Internet. Hoy, literalmente, lo que sucede en cualquier parte del mundo podemos saberlo en cuestión de segundos. Segundos. Hoy estamos en una era de la información y la comunicación terrible. Hoy pasa cualquier cosa en cualquier parte del mundo y en cuestión de minutos se sabe en el otro extremo del planeta y en todas partes. Porque están desarrolladas las comunicaciones. En este tiempo no. Entonces imagínense que, no sé, pasaron un par de días, no sé, semanas tal vez. Y llega hasta los oídos de los de Tesalónica que en Berea, los encontramos, están en Berea.
¿Y qué? No, están predicando. No, vamos para allá. Esa gente no puede seguir predicando la palabra de Dios. Y se fueron hasta Berea. Miren cómo opera el mal, ¿no? Qué intencional que es. Ahora, ¿cuál era la razón o la motivación de ello? La envidia, los celos, celos amargos. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Cuando nosotros vemos que algún hermano hace una actividad mejor que nosotros, en alguna tarea, y en vez de gozarnos porque el hermano también lo hace y lo hace hasta mejor que yo, si yo no me gozo con eso, es probable que esté teniendo envidia. Ay, sí, cuando cocinan, cuando armamos una computadora, cuando le explicamos a otro, no sé, cada quien en su oficio, ¿no? En lo que sabe hacer. Si hay alguien que lo hace mejor que yo, eso despierta celos en mi vida. Y eso es un pecado. Entonces los de Tesalónica, nosotros no somos mejores que los de Tesalónica. Eso también tenemos que combatirlo nosotros. Yo debo gozarme si la obra de Dios está avanzando a pesar de mí, por medio de otros que estuvieron dispuestos, porque tal vez hoy yo no esté siendo usado por el Señor en esa área porque cuando me tocó a mí, no lo hice bien porque lo hice con mala actitud, no sé, o sea, cada quien puede examinar su corazón en ese punto. Y cuando veo que otro lo hace mejor, despierta. Y si cree que estoy mintiendo, bueno, vamos a un momento a Eclesiastés 4:4. Cuando yo leí esto, wow, yo digo, de verdad aquí, cómo el Señor examina nuestros corazones, ¿no? Recuerde, por envidia y por celos, estos hombres se movían a intentar impedir la obra de Dios. Eclesiastés 4:4. Algunos ya se sonríen porque ya lo leyeron. Trate de anotarlo por ahí, subráyelo. ¿Qué dice? A ver, todos lo tienen en Eclesiastés, entre Génesis y Apocalipsis. Después de Proverbios, claro, después de Proverbios. Eclesiastés 4:4. Mira lo que dice el sabio Salomón. Eclesiastés significa el predicador. Mira lo que decía Salomón. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Repito, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea que cuando alguien se destaca en algo y es bueno, puede haber otro que esto le cause envidia. Y a veces nos sucede en nuestro trabajo, ¿no? También. Que otros manifiestan envidia por lo que hacemos. Y bueno, lo más importante es cuando nos pasa a nosotros y tenemos que corregir, ¿no? O dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Entonces dice, versículo 13, volvamos a Hechos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Hicieron lo mismo que hicieron en Tesalónica. Vinieron a estorbar la obra de Dios por celo, por envidia. A ellos no les importaba la conversión de las personas, sus almas, su destino eterno. Le preocupaba era el prestigio que aparentemente ellos estaban perdiendo porque Pablo y Silas estaban ganando conversos, pero no para su causa, para la causa de Cristo. Pero como ellos andaban en su humanidad, en su pecado, ellos veían a Pablo y a Silas como unos rivales en medio del ámbito religioso. Pero inmediatamente, versículo 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Acá nuevamente el equipo misionero se va a separar temporalmente. Quiero que también estemos muy atentos a eso, ¿no? ¿Dónde queda? Bueno, acá aparentemente no sabemos, porque recuérdense que él sí estaba con ellos en Filipos, pero acá pareciera que está ausente otra vez. Por la forma en la que está escribiendo, ya no se escribe en primera persona, y estuvimos y nos movimos, está hablando nuevamente en tercera persona.
Y Pablo se fue y los hermanos lo enviaron, y Pablo y Silas, Timoteo y Silas se quedaron, pero él no se nombra. No sabemos exactamente qué pasó acá, no está registrado, no es importante, seguramente Lucas va a aparecer en otro momento. Entonces, pero muy buena la pregunta. Entonces dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo. Fíjense que los de Berea en este punto hicieron lo mismo que los de Tesalónica que creyeron, ¿no? Buscaron la forma de resguardar la vida de Pablo, y por eso lo enviaron a él aparte, solo hacia el mar, por la costa. Oremos, hermano, para que tengamos de vuelta el proyector para verlo en el mapa, porque es muy bonito también que podamos ya en nuestra mente también entender cómo fue el recorrido. Yo después les envío el mapa, pero bueno, la idea es que se los pueda explicar. Dice, enviaron a Pablo, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿En dónde? En Berea. Pero a Pablo lo enviaron de camino por el mar, ¿sí? Nos mandaron en un barco. Y versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea que lo llevaron los que iban a llevar a Pablo, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, es decir, unos hermanos delegaron a otros, hermanos, saquen a Pablo de acá, llévenlo por el mar, listo. ¿A dónde lo llevamos? Llévenlo a Atenas. Y cuando llega a Atenas, bueno, averigüe qué es Atenas. La cumbre del conocimiento de Grecia, de los griegos. Y van a ver, o sea, lo que viene a continuación es espectacular, lo que Pablo, cómo Dios lo guía para predicar el evangelio a los atenienses, a los griegos, a la cumbre, a la cúspide allá del conocimiento del saber para la época. Filósofos, una cantidad de cosas que ellos habían avanzado como cultura. Entonces Pablo llega solo a Atenas, pero le dice a los hermanos, díganle a Timoteo y a Silas que se vengan. ¿Sí? Estamos entendiendo, ¿no? Allí. Pablo se va solito, los hermanos lo llevan hasta Atenas, en Grecia, ahí están en Grecia, pero Pablo le dice, hermano, dígale a Timoteo y a Silas que se vengan lo más pronto posible. Pero ahora él va a estar solo en Atenas. Y bueno, vamos a ver luego cómo Dios va a seguir usando a Pablo en la predicación de la palabra. Esto que viene a continuación es una de mis porciones favoritas porque... sí, te digo continúo, pero... Entonces, bueno, para cerrar hoy, escudriñando las Escrituras cada día, con diligencia, con prontitud, con una actitud correcta, examinándola, escudriñándola, investigándola, poniéndola a prueba, preguntándole qué, quién, cómo, cuándo, por qué. De esa manera se estudia. ¿Queremos un principio bíblico de por qué estudiarla así? Aquí lo tenemos. Más claro, ¿verdad? No vamos a poder encontrar. Entonces espero que podamos juntos meditar en esto en esta mañana, hermanos, y que sigamos juntos trabajando como iglesia en aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por la valentía, Señor, de estos hombres que exponían constantemente su vida ante el peligro de predicar el Evangelio. No, realmente se escapa, Señor, a nuestro razonamiento todo lo que implicaba para ellos, Señor, llevar el mensaje de tu palabra para que otros puedan ser salvos. Perdona nuestra flojera, fiaca, perdona nuestra forma hoy de quizás de no abocarnos a predicar el Evangelio con la fuerza, con el ímpetu, con el denuedo con el que lo hacían nuestros hermanos, Señor. Acá Pablo, Timoteo, Silas, Lucas. Enséñanos, Señor, a ver en ellos un ejemplo. Enséñanos a ser imitadores de los hermanos de Berea en su diligencia en aprender las Escrituras, Señor. Hoy tenemos un mayor desafío que ellos por el tema del idioma, el origen de la lengua en la que fue escrito, Señor, pero yo sé que todo eso tú permitiste que para nosotros fuese así porque fue tu plan. Así que sabemos que tú nos bendecirás, Señor, aunque tengamos retos en el lenguaje, en los modos, en las formas, y tu Espíritu nos guiará, Señor, a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendícenos a través de ella, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Seguimos la semana que viene.